¿Te has preguntado alguna vez cómo una obra puede cambiar el rumbo de la literatura? La Celestina, escrita a finales del siglo XV, no solo fue un éxito en su época, sino que sentó las bases para el teatro del Siglo de Oro. Su mezcla de tragedia y comedia, junto con personajes complejos, rompió moldes y preparó el terreno para una nueva era teatral. La Celestina no era una obra de teatro tradicional, pero su estructura dialogada y su intensidad dramática inspiraron a los dramaturgos posteriores. En vez de seguir las reglas rígidas del teatro clásico, ofreció una visión más realista y humana de los personajes. Este enfoque influyó directamente en la forma en que se escribieron y representaron las obras durante el Siglo de Oro español. Uno de los grandes aportes de la Celestina fue la profundidad psicológica de sus personajes. Celestina, la alcahueta, es mucho más que un simple arquetipo. Es astuta, contradictoria y tremendamente humana. Esta complejidad inspiró a autores como Lope de Vega a crear personajes más ricos y realistas, alejándose de los estereotipos planos del teatro anterior. El lenguaje de la Celestina también marcó un antes y un después. Su riqueza expresiva, llena de refranes, juegos de palabras y dobles sentidos, aportó una vitalidad inédita al diálogo teatral. Esta forma de hablar, tan viva y cercana al pueblo, fue adoptada por los dramaturgos del Siglo de Oro, quienes la llevaron a su máxima expresión en los corrales de comedias. La visión del mundo en la Celestina es profundamente pesimista y desengañada. Los personajes actúan movidos por sus deseos y pasiones, sin que la moral o la religión los frenen. Esta perspectiva influyó en el tono de muchas obras del Siglo de Oro, donde el desengaño y la reflexión sobre la condición humana se convirtieron en temas centrales. La Celestina rompió con la tradición de los finales felices. Su desenlace trágico, donde casi todos los personajes acaban mal, sorprendió a los lectores y espectadores de la época. Este giro dramático fue retomado por dramaturgos del Siglo de Oro, quienes no dudaron en mostrar la fatalidad y el sufrimiento en sus propias obras. La estructura dialogada de la Celestina, aunque no pensada para ser representada, facilitó su adaptación al teatro. Los dramaturgos del Siglo de Oro vieron en ella un modelo para construir escenas dinámicas y llenas de tensión, donde el diálogo se convierte en el motor de la acción y el desarrollo de los personajes. La figura de la alcahueta, tan central en la Celestina, se convirtió en un arquetipo recurrente en el teatro del Siglo de Oro. Personajes como la vieja criada o la consejera astuta aparecen una y otra vez, inspirados directamente por la protagonista de la obra de Fernando de Rojas. Su influencia se extiende incluso a la comedia y la tragicomedia posteriores. La Celestina también introdujo una visión crítica de la sociedad. A través de sus personajes, la obra denuncia la hipocresía, la corrupción y la desigualdad social. Este enfoque crítico fue recogido por los dramaturgos del Siglo de Oro, quienes utilizaron el teatro como espejo de las contradicciones y problemas de su tiempo. El amor en la Celestina es apasionado, pero también destructivo. Los protagonistas se dejan arrastrar por sus sentimientos hasta las últimas consecuencias, sin importar el precio. Esta visión intensa y fatalista del amor fue adoptada por muchos autores del Siglo de Oro, quienes exploraron las pasiones humanas en toda su complejidad y contradicción. La Celestina fue una obra polémica en su tiempo. Su audacia al tratar temas tabú y su retrato descarnado de la realidad escandalizaron a muchos, pero también atrajeron a lectores y espectadores ávidos de historias diferentes. Esta valentía inspiró a los dramaturgos del Siglo de Oro
a atreverse con temas controvertidos y a desafiar las normas establecidas. La Celestina fue traducida y adaptada en toda Europa, lo que facilitó el intercambio de ideas y estilos. Su influencia no se limitó a España. También inspiró a dramaturgos extranjeros, contribuyendo al desarrollo del teatro renacentista europeo. Así, la obra de Fernando de Rojas se convirtió en un puente cultural entre diferentes tradiciones teatrales. La Celestina anticipó muchos de los recursos escénicos que luego serían habituales en el teatro del Siglo de Oro. El uso de apartes, monólogos y cambios rápidos de escena se convirtió en una seña de identidad del teatro barroco. Y todo ello tiene su origen en la innovadora estructura de la obra de Rojas. La Celestina no solo influyó en la forma y el contenido del teatro, sino también en su público. Al ofrecer historias más cercanas a la realidad y personajes reconocibles, atrajo a espectadores de todas las clases sociales. Este fenómeno se consolidó en el Siglo de Oro, cuando el teatro se convirtió en un espectáculo popular y accesible para todos. La influencia de la Celestina se percibe claramente en las obras de Lope de Vega, quien revolucionó el teatro con su arte nuevo de hacer comedias. Lope tomó la complejidad de los personajes y la riqueza del diálogo de Rojas y los adaptó a sus propias historias, creando un teatro vibrante y lleno de vida. Calderón de la Barca, otro gigante del Siglo de Oro, también bebió de la fuente de la Celestina. Sus obras, llenas de reflexión filosófica y profundidad psicológica, muestran la huella de la tragicomedia de Rojas. Calderón llevó al extremo el desengaño y la complejidad moral, elementos ya presentes en la obra que marcó el inicio de la modernidad teatral. Hoy, más de 500 años después, la Celestina sigue siendo una obra viva. Su influencia se percibe en el teatro contemporáneo, en la literatura y hasta en el cine. La capacidad de Rojas para retratar la complejidad humana y su valentía para romper moldes la convierten en un clásico imprescindible, cuya huella en el Siglo de Oro es solo el principio de su legado. La Celestina no es solo una obra del pasado, es una fuente inagotable de inspiración. Su audacia, su lenguaje y su visión del ser humano siguen desafiando a creadores y espectadores. Si alguna vez te preguntas de dónde viene la fuerza del teatro español, recuerda que todo empezó con una alcahueta, un amor imposible y una mirada lúcida sobre la vida. Así nació el teatro moderno.